Muy buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Leguizamón Castillo. Soy psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y esta presentación es para el curso de Acción Psicosocial y Educación. Primero que todo, el nombre de la propuesta es Transformación del concepto y estima que tienen las estudiantes sobre sí mismas. Se realiza esta intervención psicosocial a las mujeres que pertenecen al Observatorio de los Derechos Humanos Ofelia Uribe de Acosta. Ellas no, se forman en alfabetización digital. Son 28 mujeres que están entre los 20 hasta los 55 años de edad. El objetivo de esta presentación y de esta intervención psicosocial es fortalecer el autoconcepto y la autoestima de las estudiantes del proceso de formación de alfabetización digital del observatorio. Uno de los objetivos específicos es identificar las habilidades individuales y colectivas y que ellos reconozcan las debilidades para asimismo convertirlas en unas fortalezas y pues las conlleve a la motivación personal a seguir en sus avances de aprendizaje tecnológico. Otro sería el reconocer los logros y las experiencias exitosas alcanzadas por las estudiantes. La idea de este proceso fue que ellas reconocieran aquellas actividades que habían realizado con éxito y que les dieran un significado. También otro de los objetivos es apropiar el proceso de formación como parte del crecimiento intelectual. A veces las mujeres piensan que porque es un proceso gratuito, entonces no le dan como la importancia. Además que los procesos de formación que son dedicados para ellas, eh, de la misma manera, consideran de que son secundarios o que no los necesitan, entonces por lo tanto dejan como última opción el, ese crecimiento intelectual, como última opción formarse en algún conocimiento nuevo que sean invitadas en este caso. Para lograr este objetivo general y estos objetivos específicos fueron necesarios pues desarrollar y implementar algunas actividades. Como la intención era crear una transformación del concepto que tenían sobre sí mismas, también fortalecer la estima o la autoestima que ellas traen y tienen sobre sí mismas, entonces se desarrollaron las siguientes actividades. En el momento de reunir a las mujeres, se habló sobre qué era la autoestima, y sobre los autos, el autoconcepto y la autoestima. Entonces realizamos unas autorretratos donde ellas tenían que primero crear una silueta en un papel o en una cartulina y luego dibujar sus rostros en esa silueta. Luego de dibujarse, hicimos unas preguntas orientadoras que era qué pienso sobre mí misma, qué hago por mí y qué siento por mí, en donde ellas debían escribir al lado de su autorretrato, eh, respondiendo a las preguntas orientadoras. Muchas de ellas tenían un pensamiento muy desalentador, se creían o pensaban que eran un poco ignorantes y que en algún momento sentían la frustración por esa falta de conocimiento. Em, También confesaron o pues escribieron o expresaron que hacían muy poco por ellas, entonces que el asistir a los centros de inclusión digital les permitían como apartarse un poco de sus pensamientos y,
y dedicarse al conocimiento que en algún momento habían, no, en algún momento no, nunca habían adquirido. Entonces, pero que en el instante en que hacían las actividades se sentían muy impotentes porque no lograban comprender ni llevar a cabo el paso a paso que se les daba en la instrucción. Entonces, eso las hacía sentir un poco mal. Por lo tanto, confesaban de que no se dedicaban a ellas mismas y que sentían que era un poco tarde lo que hacían. En cuanto al sentimiento que tenían sobre ellas, muchas decían que se amaban a sí mismas, pero cuando se les hacía de pronto que ese amor o ese sentimiento positivo que se sentía, cómo lo reflejaban en sí, de pronto no lo, no se reflejaba a la realidad que tenían en ese instante. Se hizo socialización al respecto, hubo la necesidad de tener a una de las profesionales de, de la organización por si en algún momento las mujeres llegaban a estar en momentos de crisis, entonces ella podría eh, accionar de una forma pertinente. Em, la otra actividad fueron como la lista de experiencias que ellas la reflejarían en un tejido y era que por cada logro, por cada experiencia exitosa que hayan tenido, algo que les haya dejado marcado en, digamos, en su recuerdo como personas útiles en la sociedad, vinieron también pues a colación muchas experiencias que ellas tenían. Fue muy difícil en algunos momentos que ellas reconocieran esas experiencias, o las identificaran o las recordaran, ya que pues por sus tantas ocupaciones y a veces por esos afanes en las que las mujeres andamos, olvidamos aquellas cosas buenas que nos dejan eh, importantes y útiles para la sociedad y para nuestra casa. En la medida en que ellas iban diciendo pues sus experiencias y sus logros, iban tejiendo una trenza. Algunas se quedaron con solo una trenza tejida, otras hicieron eh, hasta 9 trenzas, pero de la misma manera se asombraban las que tejían demasiado como las que tejían muy pocas trenzas. Se sorprendían porque no reconocían esos logros sino hasta el momento en hacer la actividad. Hasta ese momento reconocieron que habían hecho cosas interesantes por sí mismas, interesantes para otras personas, y que nunca le habían dado la importancia que estas cosas que merecían y que tampoco nunca nadie les había reconocido. Entonces hubo una catarsis en ese instante por aquellas personas que identificaron muy pocos logros. Fue un momento pues me pareció como acogedor porque ya lo teníamos planeado pues con la psicóloga, la profesional psicóloga de la organización. Tuve la oportunidad de tener el acompañamiento completo de la psicóloga, pues porque evidentemente ella tenía las herramientas y la experiencia para poder manejar situaciones que probablemente me llevaran a, a situaciones complejas y que de pronto yo no pudiera manejar pues por mi falta de experiencia. Luego dimos un receso y mostramos unos videoforos
de aprendizaje significativo. Pues ellas se mostraron muy participativas, mostrando pues retroalimentando la actividad. Luego en la actividad número 3 se hizo una actividad con bombas, se inflaron bombas y a cada una se le entregó esos logros que habían entregado, que se le escribía en la bomba los logros que habían adquirido y también unos logros que estaban, que serían para ellas un objetivo, un propósito por cumplir. Y una de nosotras con un alfiler eh, los fuimos explotando. Cuando ellas se dieron cuenta de que se les iba escapando ese logro, que no podían cuidar la bomba, de que se convirtió en una actividad muy pedagógica y nos llevó a una retroalimentación de que ellas debían cuidar hasta el momento lo que han logrado y de cuidar lo que se les iba a entregar en la medida en que iban adquiriendo el conocimiento. Se lograron unas conclusiones bajo unas preguntas orientadoras, el cual nos llevó al logro de que las mujeres reconocieran esos aspectos personales y al reconocerlos también reconocían que esto les impedía el desarrollo de esas capacidades que tenían. Em, entonces identificaron o pues se dio la oportunidad de identificar más bien, primero que todo, el reconocimiento de, de que estaban de sus aspectos negativos, pero también identificaron esas habilidades que le ayudaban a ser mejores en su motivación, a desarrollar el interés por continuar con sus estudios o por su formación en sistemas. Entonces se logró pues la motivación en el aspecto de que estarían. Una de las limitaciones que encontramos fue pues la impuntualidad. Empezábamos las actividades a las 2 de la tarde y, y ellas llegaban algunas a las 3, 3:30. Por lo tanto, pues había como en ocasiones fragmentación de, de la actividad y algunas asistieron a la mitad porque era un tiempo largo de actividad, eran 5 horas. Entonces, solo podían estar a la mitad del tiempo. Esto fue como una limitación porque pues la idea era llegar a todas las 28 mujeres, pero aún así se logró más del 50% de asistencia. Se comprendió en este caso pues es comprensible las dinámicas de las mujeres, las ocupaciones de las mujeres, además que nos llenamos de tanta responsabilidad. Eh, Siguiente paso, muestro las fotos, las evidencias en el encuentro con las mujeres. Y por último, el formato de evaluación de impacto debidamente diligenciado por la señora Marta Abigail Blanco. En esta pregunta, en la primera pregunta, ¿el proceso de intervención psicosocial fue pertinente? La manifestación de la señora Marta, pues que fue mi evaluadora, consideró que fue muy pertinente todas las actividades realizadas. Se logró el objetivo que era la motivación y el restablecimiento o la transformación del autoconcepto que tenían las mujeres sobre sí mismas. Fue un buen desarrollo y dado a que la metodología fue la apropiada a través de actividades lúdicas y se logró pues el objetivo dando impacto a que las mujeres se motivaran para continuar en el proceso de formación. Muchas gracias.